Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido a todos? Espero que muy bien. Espero que ya estemos grabando porque luego esto de la tecnología se me complica un poco. Bueno, vamos a empezar porque como siempre el tiempo es un poco reducido. Soy el arquitecto Jorge Medina Belte para los que no me conocen y comentarles que pues es un privilegio para mí haber sido invitado por NHE para hacer este especial de Navidad. En mi caso, pues me toca contar sobre la historia de la Navidad. Así que vamos a empezar de una vez para que nos rinda el tiempo, pues, porque se va como agua. Entonces, bueno, a tratar de cambiar la diapositiva. Ahí está, ya me hizo caso. Bueno, pues para contar la Navidad nos tenemos que ir, me gusta siempre ir al origen de las cosas, ¿no? Entonces vámonos a donde empezó todo, donde empezaron todas las religiones y vamos a ver cuando aparecimos nosotros los Homo sapiens o más científicamente los Homo sapiens sapiens sobre la Tierra. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con nuestros antecesores, el hombre de Neandertal, el hombre de Cromañón? Bueno, nuestras diferencias son principalmente que vamos a tener capacidad de abstracción, es decir, capacidad de imaginar, de contener en nuestra mente cosas que no están en el presente, en el alrededor, ¿no? Sino cosas que podemos imaginar por ejemplo, concebir una herramienta, cómo hacer un hacha o algo que nos facilite el trabajo, ya sea para labrar la tierra o para cortar las pieles de los animales que hemos cazado o inclusive para cazar, cómo hacer una flecha. Eso nosotros sí lo podemos hacer, los neandertales no lo podían hacer, que son los antecesores directos, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad de abstracción, poder concebir en nuestra mente cosas que todavía no existen en la realidad y fabricarlas, hacerlas. También con la capacidad de abstracción va a venir el pensamiento espiritual. El pensamiento espiritual o pensamiento mágico es el que posteriormente derivará en las religiones. Eh, Básicamente, ¿qué es eso? Pues los seres humanos, cuando ya comenzaron a extenderse por la Tierra, el Homo sapiens, pues resulta que había muchas cosas de la naturaleza que no comprendía, que no entendía, como los rayos en las tormentas, como un terremoto, como, no sé, inclusive un tsunami o una avalancha, un deslave de una montaña. Y entonces todos estos fenómenos los atribuía a dioses, o sea, el ser humano se inventó los dioses cuando no podía explicarse qué era lo que estaba pasando en la naturaleza, ¿no? Inclusive cosas tan sencillas como la vida y la muerte, por qué nacía un bebé, por qué la gente se moría, en fin, todas estas cosas, la vida y la muerte, el envejecimiento, por qué inclusive las plantas nacen, por qué se secan, etcétera. Todas estas cosas, a lo largo de los milenios, el hombre las va a atribuir a fuerzas sobrenaturales que va a interpretar como dioses, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la otra parte que es lo que más nos va a interesar en esta charla. Y también somos capaces de crear símbolos, de hacer símbolos. O sea, somos capaces de plasmar en un papel, en una piedra, en el cuero, etcétera, formas, figuras que nos van a representar a nosotros cosas. Que si un animal ve esa figura, pues le va a dar lo mismo, ¿no? Pero nosotros ya sabemos, por ejemplo, aquí en la pantalla, en la cueva, vemos cómo este hombre está pintando un toro. Bueno, no sé si es toro o es caballo, porque todavía no eran muy diestros en la pintura, pero bueno, me parece a mí que es como un toro, o quizás es un buey, no sé. El caso es que está pintando un animal que ellos en el clan saben que esa figura que está en la pared representa a un toro, ¿sale? Entonces, somos capaces de crear símbolos, inclusive hasta hoy en día, pues ya tenemos símbolos muy concretos, muy precisos, como este chiquito que estamos viendo acá abajo,
que es el símbolo de las personas que tienen problemas de movilidad, las personas con capacidades diferentes. Cuando veamos este símbolo, pues nosotros ya sabemos que ese símbolo nos indica que ese lugar está reservado para una persona con capacidades diferentes. Vámonos a la siguiente. Ahí está. Lo primero que va a hacer el hombre, como el hombre se va a dar cuenta, el ser humano se va a dar cuenta que es la mujer la que genera la vida, o sea, la que continúa con la especie humana, porque es la mujer la que tiene bebés. El hombre todavía al principio no entendía por qué la mujer tenía un bebé. Ya después va a descubrir que él colabora para que la mujer tenga un bebé, pero al principio como esto no se lo explica y la mujer es la que da la vida, de la mujer nace una nueva vida, entonces, antes que haber dioses masculinos, va a haber dioses femeninos. Entonces, bueno, aquí tenemos esta figurita que se conoce como la Venus de Willendorf, que son figuritas que se enterraban en la tierra para que también la tierra fuera fértil, para que la tierra diera frutos, ¿no? O sea, que las semillas que se sembraran ahí fructificaran. Entonces, vemos que es una mujer muy voluptuosa, es una mujer con unos senos muy prominentes, como que está amamantando a un bebé, como que está en periodo de lactancia, y también de caderas muy anchas, porque es una mujer que por lo visto ya ha tenido varios partos, ha dado a luz varios bebés, ¿no? Entonces, se hacían estas figuritas sumamente fértiles y se enterraban en la tierra para darle fertilidad a la tierra. Y de las primeras diosas, pues aquí tenemos una de ellas, es Inanna, que va a pertenecer a la cultura Obeid de la Mesopotamia, y después va a derivar en Ishtar, la diosa Ishtar para los persas, ¿sí? Entonces, esto es algo muy importante que quiero que vean. Los primeros dioses van a ir como saltando de una religión a otra, van a ir influenciando a las otras religiones conforme los imperios o las ciudades-estado vayan conquistando a otras ciudades aledañas y se vayan formando los imperios. Estas ciudades también van a recibir esta religión de los que las están conquistando y después van a cambiar las cosas, los imperios van a caer, van a surgir imperios nuevos, pero de todas maneras estas religiones antiguas van a ir pasando de una cultura a otra. Obviamente los dioses también a cambiar sus características, inclusive los nombres, como vemos aquí, pero vamos a ir heredando dioses de una religión a otra conforme avancen los milenios en la historia de la humanidad. Por ejemplo, ya después, cuando el hombre descubra que sí, él colabora con una semillita para que la mujer pueda tener un bebé, entonces comienza a haber dioses masculinos que vendrán después de los femeninos, obviamente. Entonces, de los primeros dioses que tenemos noticia es Marduk, que es Marduk para los babilonios y Merodach para los persas, ¿sí? Los persas ya va a ser la primera gran cultura, la primera gran civilización. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué les pongo esto? Y déjenme ver que se me quedó esto aquí como atorado. No sé por qué. A ver, vamos a ver. No sé, ya se quedó esto ahí salido. A ver, ahí va. Me van a decir, bueno, a ver, ¿era una charla sobre la historia de la Navidad o nos vamos a meter en geografía y astronomía? Bueno, esto es importante por lo que les voy a explicar después. La Tierra tiene un movimiento alrededor del Sol, se mueve alrededor del Sol, en una órbita elíptica, como vemos aquí, ¿no? Es una órbita elíptica. El Sol no está exactamente en el centro de esa elipse, sino que está cargado de un ladito, es decir, va a haber un momento de esta órbita en la que nos alejamos mucho del Sol y otra en la que estamos cerca. La parte donde estamos muy alejados del Sol, sobre todo para el hemisferio norte de la Tierra, va a ser el invierno, cuando estamos muy alejados, y cuando estamos muy cerca va a ser el verano, es la parte más caliente. Insisto, para el hemisferio norte, porque el hemisferio sur, dada la inclinación de la Tierra de 23 grados,
pues se rige de forma inversa, ¿no? Pero, y vamos a tener dos puntos en esta órbita donde van a ser de igual duración el día y la noche. Otra cosa que les tengo que decir es que en el solsticio de invierno, los solsticios van a ser las partes donde cambia más el día y la noche, ¿sí? Y los equinoccios es donde el día dura lo mismo que la noche. Entonces, el solsticio de invierno va a ser el día más corto y la noche más larga, o sea, es donde va a tener menos asoleamiento el hemisferio norte y por lo tanto va a ser la parte más fría del año y por eso se llama invierno. Y normalmente sucede entre el 21 y el 22 de diciembre. Y el verano es al revés, el verano va a ser el día más largo y la noche más corta y va a ser entre el 21 y 22 de junio. Los equinoccios, tanto de otoño como de primavera, van a ser el de otoño va a ser entre el 21 y el 22 de septiembre y el de primavera va a ser entre el 21 y el 22 de marzo. Puede variar porque el calendario que tenemos actualmente no es muy exacto al no ser un calendario lunar, sino es el calendario gregoriano que impuso un papa llamado Gregorio, pues va a tener sus fallas astronómicas. De hecho, por eso se inventó el año bisiesto, para ajustar esas fallas. Pero bueno, ya para no marearlos más con la geografía y la astronomía, más que nada, la idea es que estas personas de la antigüedad cuando ven que la noche comienza a ser más larga, más larga, más larga, hasta que llega un punto aquí en el solsticio de invierno donde se revierte ese proceso y la noche se comienza a cortar y el día comienza a crecer. Es decir, en otras palabras, la luz comienza a ganarle a la oscuridad. Entonces, eso los seres humanos de la antigüedad van a transportarlo a sus creencias religiosas y van a celebrar a sus dioses, van a tener dioses que ellos llaman solares, o sea, dioses que ellos relacionan con el sol y que son los más poderosos, digamos, y entonces les van a llamar dioses solares. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer que la luz venza la oscuridad, que comience un nuevo ciclo de luz, un nuevo ciclo de iluminación para la Tierra y que a lo largo de ese ciclo de iluminación, pues los campos van a florecer, los árboles darán frutos, o sea, se termina con esta aparente muerte que trae el invierno, con este adormecimiento de la naturaleza para tener un nuevo despertar, los animales comenzarán a parearse para tener hijos en lo que es la primavera, ¿no? Entonces, bueno, vámonos para adelante, quería que entendieran eso. Esta diapositiva la tengo más que nada para que ninguna persona que vea este video vaya a sentir que su religión o sus creencias religiosas están siendo atacadas. Luego, cuando vean el video, le ponen pausa y se leen con calma todo esto, pero más que nada, lo que quiero decirles es que este va a ser un análisis científico de la historia de la Navidad, respetando las creencias religiosas de cada persona, ¿sale? Léanse con calma después lo que dice ahí. No me quiero atrasar mucho porque hay mucho que ver y los minutos se me van de volada. Bueno, vamos a seguir con las religiones, las primeras religiones para ver cómo es que llegamos a la Navidad que festejamos hoy en día. De las religiones más antiguas tenemos la egipcia, que data del año 1500 al 31 antes de Cristo. Es una religión aparentemente politeísta, aunque reconocían a Amon-Ra como el único, o sea, como el dios principal, el dios más fuerte, ¿no? Y lo clasifican como un dios sol. Entonces va a ser su deidad suprema, a pesar de que sí adoraban a otros dioses menores. Y también van a adorar ídolos. ¿Esto qué quiere decir? Que van a representar a sus dioses en figuras de barro, de madera, de mármol, piedra. Ahí van a tallar a sus dioses y van a venerar a estas figuras. O sea, van a venerar figuras hechas por ellos mismos que representan a sus dioses. El hinduismo va a ser una religión, también pongo aparentemente, ¿por qué pongo aparentemente politeísta? Porque
todas las religiones que nosotros clasificamos como politeístas siempre van a tener un dios principal. Entonces, en este caso, el hinduismo, que inició 2500 años antes de Cristo, son los primeros datos que se tienen del hinduismo, son politeístas, aunque reconocen a Brahma como Dios supremo, también van a adorar ídolos. También tenemos el zoroastrismo o mazdeísmo, que es la religión que se ubicaba en Persia. Se los voy a leer para no desviarme mucho. Zoroastro o Zaratustra, profeta que reconoce, va a ser el profeta principal de esta religión, y reconoce a Ahura Mazda como Dios absoluto y creador de todas las cosas. Con sus inicios en el año 1600 a.C. y ubicada en la zona de Persia, lo que actualmente viene siendo Irán, Irak y parte de la India. Es una religión monoteísta que va a ser de las primeras que ya reconocen, digamos que un solo Dios o un Dios principal, que habla de una pareja creada por Ahura Mazda y que es creada en un paraíso, ¿no? En un paraíso ideal. Él crea a esta pareja de humanos y posteriormente violan alguna norma, alguna regla, y Ahura Mazda los expulsa del paraíso y los envía a la tierra a llevar una vida de humanos. ¿Sí? Los seguidores de esta religión en Persia esperaban a un Mesías. Bueno, todavía hay ramas de mazdeísmo, ¿eh? En la actualidad hay gente que todavía sigue esta religión. Entonces, ellos esperan a un Mesías que vendrá a salvar a la humanidad. También esta religión en sus escrituras habla de un diluvio mundial donde murieron la mayoría de los humanos y se salvó una persona iluminada que volvió a crear, a reproducir la especie, ¿no? Y también habla del fin de los tiempos, de que habrá un fin de los tiempos en donde los seres humanos volveremos a encontrarnos con el Creador. Pasemos al judaísmo. El judaísmo, con orígenes en la costa mediterránea, contiguo a la Mesopotamia, concretamente en la zona de Canaán, que ellos consideran su tierra prometida, se tienen datos de que de este pueblo desde más o menos, o sea, de esta religión más que de este pueblo, o sea, del pueblo que sigue esta religión del judaísmo, el pueblo judío, se tienen datos de ellos más o menos 1000 años antes del nacimiento de Cristo. Su primer rey fue Saúl, sucedido por David, Salomón, y posteriormente se va a diseminar el pueblo judío con la creación de estas 12 tribus de Israel que van a ir hacia diferentes puntos de la tierra. Los primeros reyes judíos eran considerados Mesaya, es decir, ungidos o bendecidos por Dios. Es una religión monoteísta cuyo Dios supremo es Yahvé, y Yahvé creó a una pareja de seres humanos, una hombre-mujer, que fue expulsada de un paraíso y enviada a la vida terrenal. También esperan a un Mesías que vendrá a salvar a la humanidad. También habla de un diluvio mundial y dice que vendrá el fin de los tiempos donde nos volveremos a reencontrar con Dios, con el creador de todo, ¿sí? La gran innovación del judaísmo es que dentro de los 10 mandamientos que Yahvé le da a Moisés, en esta subida que tiene a la montaña y que está ahí unos días y Moisés pues le graba los 10 mandamientos en estas piedras, como dice la tradición. Uno de los 10 mandamientos dice, no adorarás ídolos, es decir, tú no vas a fabricar figuritas ni de barro, ni madera, ni piedra, ni nada, que me representen a mí. Tú me tienes que rendir pleitesía a mí como concepto divino, sin estar adorando ninguna imagen. ¿Sí? Ellos tienen ese concepto que lo van a heredar también los musulmanes en la religión islámica. También el Islam prohíbe la representación de Alá en figuras, ¿no? Y por eso en un templo judío y en una mezquita islámica nunca van a ver representación de personas, y los musulmanes creo que ni siquiera pueden representar a animales.
Ahí sí no soy muy experto, pero tengo entendido que ni siquiera animales pueden representar. Bueno, vámonos con la última religión de las que vamos a analizar hoy, la grecorromana, que son las previas a la religión cristiana. La religión grecorromana la llamo así porque, bueno, empieza con la religión, los dioses griegos, pero prácticamente es cuando Grecia comience a decaer y los romanos formen un imperio y conquisten a Grecia también, van a adoptar prácticamente todos sus dioses, nada más que les van a cambiar de nombre, pero van a tener exactamente las mismas características. Entonces, bueno, lo único que va a cambiar es el nombre, entonces por eso lo junté, la puse como religión grecorromana. Esta va a ir del 3000 antes de Cristo al 313 después de Cristo. Al rato les voy a explicar por qué termina tan exactito en el 313. Es una religión aparentemente politeísta, aunque reconocen a Zeus, Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, como deidad suprema y adoraban ídolos. Ellos sí tenían sus figuritas y sus estatuas para representar a los dioses. Apolo para los griegos y Helios para los romanos va a ser el hijo de Zeus, que es un dios solar. Este dios lo asocian al sol y por lo tanto asocian sus características de brindar fertilidad a la tierra, etcétera, lo que hablamos hace un ratito. Algo interesante también de la religión y de la cultura grecorromana es que 9 días antes de la celebración del Sol Invicto, en este caso de Apolo, van a tener, durante 9 días previos al solsticio, van a celebrar las Saturnalias en honor al dios Saturno, Saturno para los griegos, Cronos para los romanos, donde las familias romanas se encerraban en sus casas a esperar el fin de la oscuridad y el nacimiento de la luz, es decir, el solsticio de invierno que ya vimos hace un momentito. El último día de las Saturnalias, estas familias se van a intercambiar regalos, van a intercambiar regalos entre familiares y amigos. O sea, también van a invitar amigos, aunque no sean familiares, y se van a intercambiar regalos entre ellos en el solsticio de invierno. Ya les va sonando algo conocido? Bueno, eh, los dioses solares de diferentes religiones que se celebran en el solsticio de invierno, digamos entre el 21 y el 25 de diciembre, van a ser, pongo aquí unos cuantos ejemplos, nada más hay muchos más, pero por ejemplo, para los egipcios va a ser Amon-Ra, que es un dios solar, para los grecorromanos va a ser Apolo, ¿sí? Para los persas va a ser Mitra, y para los aztecas, porque de este lado de América también se rendía culto a dioses solares. En los países nórdicos, considerados bárbaros por el Imperio Romano, también va a haber dioses solares. Entonces, bueno, un ejemplo es que los aztecas adoraban a Huitzilopochtli. Vámonos con la siguiente. Aquí tenemos una representación de Apolo, el hijo de Zeus, dando la nueva luz, o sea, venciendo a la oscuridad y trayendo la luz para que la humanidad pueda continuar con la vida. Esa era la creencia básica de los dioses solares, que traían la nueva vida, o sea, el renacimiento de la naturaleza, de los animales, de todo, después de este aparente letargo del invierno. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos con la religión que nos interesa hoy porque es de donde va a salir la Navidad. La religión cristiana es una religión directamente surgida del judaísmo. Inició con un grupo minoritario de judíos que vivían en la zona de Judea y que se vuelven seguidores de otro judío. Jesús de Nazaret era un muchacho muy estudioso de la religión judía, que pues iba al templo todos los días, como le hacen muchos judíos, y se dedicaba a analizar la Torá, ¿no? Entonces dice, Jesús de Nazaret, que comienza a interpretar las sagradas escrituras contenidas en la Torá con un enfoque diferente al que le venían dando los rabinos de la época. Sus seguidores lo reconocen como el Mesías, es decir, como el enviado de Dios, como el bendecido por Dios,
al que estaban esperando e inclusive lo llegan a nombrar rey, pero la mayor parte del pueblo judío de la zona lo consideran como un rebelde y lo desconocen. Esto quiere decir que en un principio no todos los judíos van a aceptar que Jesús es el Mesías. Por eso de ahí viene ya la división entre judaísmo y cristianismo, ¿sí? Porque la gran mayoría en ese momento, los judíos, no van a reconocer a Jesús como el Mesías, por razones que ya veremos en otras charlas, no me quiero extender mucho, pero bueno, el primer documento escrito que se ha encontrado hasta ahora hablando sobre Jesús está en lengua griega y está hecho por un ciudadano griego llamado Saulo del pueblo de Tarso, en Grecia, quien lo publicó unos 30 años después de la muerte de Jesús. Y es él el que le pone el adjetivo de el Cristo, que en griego significa el bendecido por Dios. El primer documento del Nuevo Testamento, o sea, de la Biblia que los católicos le llaman el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento es lo que corresponde a la Torá judía y el Nuevo Testamento ya es la Biblia de la creencia católica. Bueno, libro más antiguo, el escrito más antiguo del Nuevo Testamento cristiano es la primera epístola a los tesalonienses, siempre me hago bolas con esa palabra, hecho por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso posteriormente será reconocido por la Iglesia Católica como el apóstol San Pablo. Él es el fundador de las primeras comunidades cristianas que van a estar en la clandestinidad, porque recordemos que en este momento está el Imperio Romano, que el Imperio Romano se había extendido por una gran área del mundo conocido en esa época, pues casi todo el sur de Europa y toda la costa del Mediterráneo, incluyendo la costa africana. O sea, todo lo que es la costa mediterránea era parte del Imperio Romano. Entonces, pues, cuando empieza el cristianismo, el Imperio Romano tenía su religión oficial, digamos, ¿no? Entonces, tenían a sus propios sacerdotes, sus dioses, que los acabamos de ver en la diapositiva anterior, y pues esta nueva religión pues era clandestina porque al que cacharan que no seguía la religión grecorromana, pues lo encerraban, ¿no? Y pues, probablemente hasta, bueno, acostumbraban mandarlos al circo romano a que murieran ahí, como un acto de circo prácticamente. Entonces, hay un mandamiento de la ley de Dios, de la ley de Yahvé, que los cristianos van a decidir no observar, y es en la que mencionábamos hace rato, que es no adorarás ídolos. Ellos tienen un motivo de ser esto. En esa época, el Imperio Romano había atraído a gente de todo el mundo conocido, gente de África, gente del Medio Oriente, gente de Europa, inclusive gente del norte de Europa, que los famosos bárbaros, los nórdicos. Entonces, imagínense la cantidad de lenguas que hablaba la gente que llegaba al Imperio Romano, los inmigrantes hablaban muchas lenguas. Y como los primeros cristianos se estaban dedicando a extender la palabra de Jesús, a darla a conocer, pues, ¿qué van a hacer? Pues van a tener que tener representaciones gráficas para que los que no hablan el latín era la lengua oficial en el Imperio Romano, puedan entender esta vida de Jesús. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Los primeros cristianos, como les decía, van a estar escondidos, van a estar en la clandestinidad. Entonces van a ocupar, por ejemplo, en la ciudad de Roma, van a ocupar lo que se llaman las catacumbas, que son los sótanos de los templos, los sótanos de los grandes edificios romanos, las termas, todo esto, muchos tenían huecos abajo, tenían para los cimientos, tenían sótanos, y también había los túneles de las cloacas romanas. Recordemos que los romanos ya estaban muy civilizados, contaban con sistema de drenaje, con tubería, o sea, agua entubada que llegaba hasta las casas, no tenían que ir a las fuentes por agua, sino que les llegaba, como hoy en día nos llega a nosotros, en un tubito hasta nuestra casa, ¿no? Entonces, ellos ya tenían esa tecnología y pues había acueductos, había túneles de drenaje por debajo de las ciudades y por ahí se movían los cristianos para tener
sus misas, sus ceremonias religiosas en secreto. Y ahí vemos pues la imagen de Dios en el techo, la imagen de Cristo, perdón, de Jesús, y pues diferentes etapas de su vida plasmadas en los muros para que la gente de las diferentes religiones pudieran entender la vida de Jesús, ¿no? Para poderlo explicar. Ahí tenemos a este señor que está aquí abajo a la derecha, es el emperador Constantino. Ahorita vamos a ver por qué es tan importante para la religión cristiana. Fechas muy importantes de la religión cristiana. Híjole, ya se me fueron pues, un montón de minutos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Año 300 ya después de Cristo, año más 300. El emperador romano Diocleciano es el último que va a perseguir a los cristianos, aun siendo que todavía eran clandestinos. Para el año 313, esta fecha es la más importante para el cristianismo, es cuando el emperador romano Constantino emite el edicto de Milán, en el cual se va a declarar la libertad de cultos, es decir, los cristianos ahora van a ser visibles para la sociedad, van a dejar de ser perseguidos porque va a haber libertad de cultos, es decir, cada quien va a poder tener los rituales religiosos que quiera sin importar de qué religión se trata, ya no van a ser perseguidos por el momento. Para el año 325, Constantino se da cuenta que pues ya está muy extendido el cristianismo, pero que está un poco desordenado, o sea que no hay como cabezas, no hay líderes. Entonces va a convocar al concilio de Nicea, donde se va a estructurar la iglesia, se va a hacer una jerarquía religiosa, él va a ser el primer papa, obviamente, y de ahí en adelante, pues ya se va a seguir con la estructura de papas, cardenales, obispos, etcétera, ¿no? Y además, ellos van a elegir en el Concilio de Nicea con qué libros de las Sagradas Escrituras se quedan y cuáles no conviene conservar para los fines que ellos quieren tener para ya la institución de la Iglesia cristiana o de la Iglesia católica, porque a partir de ese momento ya se crea la Iglesia Católica como institución en el Concilio de Nicea del 325. Después Constantino muere, viene otro emperador romano que va a promulgar el edicto de Tesalónica. Tesalónica es una ciudad de parte del Imperio Romano, aunque se encuentra en Grecia, ¿no? Bueno, en lo que es la actual Turquía. Declarando la religión católica como única, ojo, aquí ya se termina la libertad de cultos, va a declarar la religión católica como única y va a prohibir las demás. ¿Qué va a pasar? Pues que mucha gente, para evitar ser perseguida, pues va a comenzarse a bautizar voluntariamente a fuerzas, como dice un amigo mío. Entonces, no les va a quedar de otra más que bautizarse en el catolicismo o tratar de huir del Imperio Romano o comenzar a ser ellos clandestinos. Ahora se volteó la tortilla, los demás van a ser clandestinos y los cristianos ya van a ser la religión oficial. Esto va a provocar un gran problema en la ciudad de Alejandría, que era de las ciudades donde se reunía la cultura de todo el Imperio Romano. Al cobrar más poder los cristianos, pues va a haber una destrucción de documentos históricos impresionantes, una gran pérdida para la cultura de la humanidad, el incendio de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, vámonos. Bueno, vamos a, ya posteriormente, en 1517, cuando Martín Lutero publica sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg en la Alta Sajonia, se inicia un nuevo cisma, una nueva división en la iglesia católica. Los protestantes surge el protestantismo. ¿El protestantismo qué pasa? Pues que lo que pega Lutero en la puerta de esta iglesia, pues son una serie de inconformidades muy bien fundamentadas, o sea, muy bien basadas en la escritura sagrada, donde él dice que se están dando en el seno de la iglesia católica, se está dando una serie de corrupciones, de venta de indulgencias, o sea, una serie de cosas que se están alejando mucho de la palabra de Cristo y él quiere retomar, o sea, quiere que la iglesia vuelva a, a la palabra original de Jesús, ¿no? Y entonces es cuando pues, ponen precio a su cabeza, lo comienzan a perseguir y entonces
ya él decide separarse totalmente, crear un nuevo grupo religioso, un nuevo grupo de seguidores de Jesús, pero que ya no van a estar bajo la autoridad de la Iglesia Católica, ya no van a conocer al Papa como autoridad. Entonces, los protestantes veían la costumbre de celebrar el nacimiento de Jesús, aquí ya nos vamos acercando al tema, como una interferencia del Papa Católico, por lo que esta celebración estuvo prohibida durante un tiempo en los países protestantes. En unos países va a estar prohibida más tiempo, en otros menos. Inglaterra creo que va a ser el periodo más corto en el que va a estar prohibida la celebración, pero bueno, ya nos vamos ahora a lo que es la costumbre, ya las costumbres de la Navidad, ¿no? La costumbre del pesebre o nacimiento o Belén, le llaman de forma diferente, por ejemplo, en España le llaman Belén, en México le llamamos nacimiento, en Sudamérica le llaman pesebre, entonces varía cómo le llaman de un país a otro. A San Francisco de Asís le toca ir a las cruzadas. Todos ustedes ya sabrán, habrán oído la historia de San Francisco de Asís, si no habrán visto la película de Hermano Sol, Hermana Luna, donde se habla de la vida de este hombre. Y entonces ya no me extiendo mucho contando detalles de él, nada más vamos a ver que le toca ir a las cruzadas y descubre que en Jerusalén y en las ciudades aledañas las familias acostumbran a poner pequeñas representaciones del nacimiento de Jesús usando figurillas de piedra, de barro o de madera. Queda tan encantado al descubrir que existía una celebración católica que fuera de alegría y no de pena, como lo es la conmemoración del Via Crucis de Cristo, de Jesús, que decide llevarla a Europa, perdón, decide traer esta tradición a Europa y posteriormente las misiones franciscanas que están alrededor del mundo, pues también él va a dar la orden de que en las misiones franciscanas se celebre como algo importante el nacimiento de Cristo. Acuérdense que las primeras misiones católicas que van a llegar al Nuevo Mundo, a América, sobre todo a América Latina, la parte conquistada por España, pues los reyes católicos van a mandar a misioneros franciscanos a evangelizar. Y ellos ya traen la costumbre de la celebración del nacimiento y luego van a también a inventarse lo de las posadas. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, bueno, él decide celebrar la Navidad usando un pesebre por primera vez en una ciudad de Italia llamada Grecio, o Greco, Grecio creo que se pronuncia, en la provincia de Umbría, en Italia, en 1223. A partir de ahí, él ya se va a comenzar la costumbre del nacimiento, que les digo, va a ser muy bien recibida en el mundo católico y va a ser prohibida en el mundo protestante. Aquí lo que les quiero explicar es que en cada región del mundo, sobre todo el mundo cristiano, el mundo católico, según el clima de cada país, de cada región, pues van a representar el pesebre o el nacimiento, lo van a representar un poco con las tradiciones locales, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, el típico nacimiento que se pone en las casas mexicanas, y que se ponen campesinos, se ponen ovejas, o sea, se hace toda una representación de un ambiente, pues más que nada rural. Y tenemos, por ejemplo, aquí a esta mexicana, a esta indita mexicana que está haciendo las famosas tortillas de maíz mexicanas, moliendo aquí en el metate, haciendo la masa, aplanando la masa para hacer las tortillas. Y bueno, aquí también ya tenemos platillos terminados, ¿no? Entonces, va a haber personajes muy mexicanos en el nacimiento mexicano. Aquí inclusive tenemos a la Virgen María con el niño y a un San José vestido de campesino de la época de la Revolución Mexicana. O sea, aquí ya tienen atuendos de cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910. Más exactamente en mayo del 11, que es cuando se van a un Porfirio, pues los visten a la usanza de esa época. Y aquí una pintura de Jesús, Jesús Helguera, perdón, que fue un gran ilustrador y que también nos enseña a estos niños que están terminando de montar el nacimiento, como se le dice en México, el nacimiento.
que es una costumbre muy arraigada aquí en México. Tenemos regiones de otras partes del mundo donde, por ejemplo, donde haya mucha nieve, pues aquí tenemos este nacimiento en el exterior, vemos que el jardín de la casa está completamente cubierto de nieve, pero pues que también en los pueblos del norte, los pueblos cercanos al polo, pues también van a decorar sus casas de Navidad. Aquí tenemos una forma de representar el nacimiento en este caso es en la ciudad de Cracovia, en Polonia, donde si abren ustedes las puertitas de la iglesia verán a la Virgen María y a San José y al niño dentro de la iglesia, ¿no? Y este que es muy simpático, que son unos muñequitos de nieve, donde los personajes del nacimiento o del Belén son muñecos hechos de nieve, ¿no? Entonces tenemos a una Virgen María y a un San José, pues hechos de, aparentemente como si estuvieran hechos de nieve. Bueno, vámonos a la siguiente. Este de los que más me gustan es el nacimiento de Jesús representado en belenes o en pesebres en lugares tropicales, como puede ser África, como puede ser el Caribe, etcétera, ¿no? Entonces vemos que aquí, por ejemplo, hay ausencia de árboles porque pues son paisajes desérticos, ¿no? Paisajes áridos. Esto podría ser precisamente el Medio Oriente, donde pues más que nada hay palmeras y arena, ¿no? Entonces se adaptan más a la arquitectura de los lugares, ¿no? Este está muy simpático porque está San José, que en lugar del báculo que normalmente trae un machete y la Virgen María, pues está a la usanza, con el vestido de gala de las tribus, de alguna de las tribus africanas. Hay una gran cantidad de culturas en África. Y aquí en lugar del buey, pues pusieron a un león, pues, dándole calor al bebé, ¿no? Y aquí hay otras figuras también, como de estilo Zulú, este nacimiento que está formado por personas de raza negra, hasta el angelito es negrito, está muy simpático, y uno en Cuba, donde no podían faltar las palmeras de la isla de Cuba, pues ahí están como parte de la decoración del pesebre. Vámonos a otro tema que tiene que ver con la Navidad, pero ya más norteamericana. Vámonos al origen de Santa Claus. Santa Claus tiene sus orígenes en un lejano dios, en un dios antiguo de la zona nórdica, lo que actualmente es Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que se conoce como Odín. Es un dios de origen nórdico. Se le describe como un hombre mayor que montaba un caballo volador de 8 patas y que a la vez luchaba con las fuerzas de la oscuridad para que llegara la luz. ¿Sí? Es decir, también es una especie de dios solar que vence a la oscuridad para que llegue la luz. Eh, Además, iba esparciendo semillas mágicas en todos los campos para hacerlos fértiles en la primavera y asegurarse de que hubiera cosechas. Se cuenta que en las granjas las familias dejaban unos sacos largos que parecían grandes calcetines, elegantemente bordados y llenos de alimento para Sleipnir, que era este caballo de 8 patas que traía Odín, y a cambio Odín echaba monedas de oro en los calcetines, ¿sí? Entonces ahí ya nos va sonando un poco a las tradiciones de hoy en día. Posteriormente a Odín, ya con el sincretismo religioso, ya el extendimiento o la expansión de la religión cristiana, vamos a tener a Nicolás de Mira, Mira es una ciudad que está en la provincia de Anatolia, actualmente es Turquía, y fue un obispo cristiano que vivió en el siglo IV, elevado al rango de santo por la Iglesia Católica Ortodoxa y posteriormente perdón, por la Iglesia Cristiana Ortodoxa y posteriormente la Iglesia Católica también lo va a elevar a nivel de santo. Uno de los muchos milagros que se le atribuyen a este santo es haber ayudado a un padre de familia que ante la miseria en que vivían se vio obligado a prostituir a sus hijas para sobrevivir. Se dice que durante la noche el santo hizo caer unas monedas de oro sobre unos calcetines que estas muchachas habían dejado, se ve que los habían lavado, entonces los habían dejado secar junto a la chimenea y San Nicolás dejó monedas en los calcetines, monedas de oro, para que pues tuvieran ya recursos económicos y no tuvieran que prostituirse, que pudieran iniciar una nueva vida.
Tras su muerte, los restos de este santo fueron llevados a la ciudad de Bari, en Italia. O sea, sus restos, su cadáver fue trasladado a la ciudad de Bari, donde tiene una basílica, y por eso también se le conoce como Nicolás de Bari. O sea, lo podemos conocer como Nicolás de Mira, porque era donde vivía, o Nicolás de Bari, porque es donde actualmente descansan sus restos. Bueno, entonces vámonos ya a algo más cercano a Santa Claus todavía, que es Sinterklaas. Sinterklaas es la versión nórdica para San Nicolás. Ellos tenían la creencia de que Sinterklaas llegaba en la Nochebuena a repartir regalos montados sobre un caballo blanco volador, que tiene también las reminiscencias de Odín, nada más que este caballo sí tiene 4 patas, no tiene 8 como el de Odín, y ayudado por Pedro el Negro, que era, digamos, como su secretario particular, su ayudante, que era quien cargaba los regalos y los depositaba a través de las chimeneas de las casas. O sea, era un caballo que llegaba, volaba y llegaba a los tejados, y entonces pues San Nicolás o Sinterklaas se quedaba en su caballito, y el Pedro el Negro se bajaba a repartir los regalos. Pedro el Negro, la versión, este ya es una versión de Santa Claus, concretamente de los holandeses, y ahorita van a ver por qué estamos hablando de la versión holandesa de San Nicolás. En la Edad Media, o sea, antes de que existiera el personaje de Pedro el Negro, San Nicolás o Sinterklaas se hacía acompañar por un demonio llamado Krampus, que daba azotes a los niños que se habían portado mal durante el año. Pedro el Negro pasó a sustituir a ese demonio para cambiar los azotes por un simple regaño, y así hasta los niños mal portados quedaban contentos, ¿ok? Entonces sí, estaba como muy tremendo, y ahorita van a ver por qué. Resulta que Sinterklaas al principio se acompañaba de este demonio de lengua larga, cola, era un demonio peludo, y que capturaba a los niños que se habían portado mal para darles azotes con estas ramitas que traía, y inclusive los metía en barriles o en cestos, ¿no? Entonces imagínense el pánico de los niños de pensar que venía Sinterklaas, pero que a lo mejor si ellos se habían portado mal, a lo mejor les tocaba, en lugar de regalos, les tocaban los azotes de Krampus. Por eso después pasaron a Pedro el Negro, ¿sale? Entonces, aquí ya Santa Claus llega a América, llega al continente americano. Entonces, en este mapa tenemos, este mapa no es nada más ni nada menos que la isla de Manhattan, lo que actualmente es Nueva York. Los holandeses, los colonos holandeses que habían llegado, se habían establecido en la isla de Manhattan, la parte sur de la isla de Manhattan, para protegerse. Habían creado una fortaleza, ni siquiera ocupaban toda la isla, sino nada más una esquinita de la isla, que es la parte donde actualmente está el centro financiero de Nueva York. Esa parte era holandesa y se llamaba Nueva Ámsterdam, era la Nueva Ámsterdam. Y bueno, llegó un momento en que posteriormente los ingleses, los colonos ingleses, les van a comprar a los holandeses ese pedazo para ya dejar toda esa parte como parte de las 13 colonias inglesas. Ahí tenemos a los colonos holandeses, pues caminando ya por tierras americanas, ¿no? Y el Sinterklaas ya en las azoteas de las casas de Nueva Ámsterdam, porque obviamente pues Sinterklaas llegó con los colonos holandeses. Eh, sí, aquí nos dice que esta isla de Manhattan la poblaron los holandeses en 1624, o sea que en realidad Santa Claus llega a América, eh, ya todavía en la forma de Sinterklaas, va a llegar a América en 1624. Pero ya estando en América va a sufrir una transformación, ya que los colonos ingleses y posteriormente ya los ciudadanos norteamericanos, los ciudadanos estadounidenses, le van a ir dando forma, y ya, por lo primero que van a hacer es cambiar el nombre, porque les costaba trabajo pronunciar Sinterklaas. Dice, una vez arraigado en Estados Unidos se irá transformando. En 1809, Washington Irving, que era un poeta norteamericano, escribió una sátira llamada Historia Navideña de Nueva York, donde le cambia el nombre a Sinterklaas por el de Santa Claus. Ahí ya es
se le va a quedar el nombre de Santa Claus y con ese pues va a llegar a todo el mundo, ¿no? En 1823, otro escritor y maestro, un poeta y maestro de escuela, escribe un poema de 56 versos donde le da forma a este Santa Claus de Irving, le da forma, lo hace un anciano gordo y bonachón con agilidad de duende, le va a poner una pipa al principio, Clement Clark Moore, y su poema se va a llamar inicialmente Una visita de San Nicolás, a visit from St. Nicholas, y después cambiará el nombre a The Night Before Christmas, la noche previa a la Navidad, la noche antes de Navidad. Va a cambiar el caballo de Sinterklaas, va a quitar al caballo y va a poner un trineo tirado por 7 renos, aunque todavía no aparece Rodolfo. Rodolfo va a venir después de una canción que se va a escribir. Una vez arraigado en Estados Unidos, ya en 1863, el dibujante alemán Thomas Nast, por encargo de una revista muy popular que se llamaba Harper's Weekly, va a dibujar las escenas navideñas donde Santa Claus será el protagonista. Al principio lo dibuja con pipa, después la pipa va a desaparecer y le va a poner el traje de viaje, se va a inspirar en el traje de viaje que usaban los obispos europeos, los obispos del centro de Europa usaban una especie de capa con un armiño en la orilla que podía ser roja o vino o verde. Entonces va a comenzar al principio Santa Claus a usar estas capas y adivinen quién le va a dar la imagen con el que lo conocemos actualmente. Pues nada más y nada menos que la empresa Coca-Cola, los publicistas de Coca-Cola, en el año de 1931 van a acabar poniéndole el aspecto con el que lo conocemos actualmente. La capa que antes era larga se va a cortar, sigue conservando el armiño, va a usar una larga barba, va a ser un anciano gordito y va a tener un gorro de invierno, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya en todas las publicidades, pues lo vemos obviamente con la botella del refresco en la mano, haciéndole publicidad a la marca. Y los de Coca-Cola, la empresa Coca-Cola, pues en 1931 va a obtener el copyright de la imagen de Santa Claus y el nombre también. Aunque bueno, es muy difícil controlar, aunque tengas el copyright, cuando se vuelve ya una tradición popular, es muy difícil pues estar pidiendo regalías a todos los que mencionen la palabra Santa Claus, ¿no? Entonces, eso lo tienen un poco liberado, pero bueno, son los que le van a dar la imagen final y con esta imagen se va a ir por todo el mundo. En 1949 tengo el dato de que Santa Claus aparece por primera vez en el escaparate de una tienda departamental en el centro de la Ciudad de México. No tengo bien el dato de qué tienda es, supongo que era en el centro de la Ciudad de México en esa época las dos tiendas principales eran Liverpool y otra que se llama el Palacio de Hierro, entonces supongo que va a aparecer en los escaparates de esa tienda, se acostumbraba a poner muñecos ya con cierta automatización, con cierto movimiento, representando a Santa Claus y también los renos se movían, iban a poner luces. Inclusive ya al final, en los años 50, 60, le van a poner sonido al escaparate para que se oigan las risotadas de Santa Claus, ¿no? Que hacía jo, 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 jo. Entonces, bueno, a mí me tocó todavía de niño ver esos escaparates y pues en muchas tiendas lo siguen poniendo. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver las posadas en Latinoamérica. Origen, en el Imperio Azteca se celebraba en el solsticio de invierno, ya les había yo mencionado, a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, que era un dios solar. Los misioneros franciscanos fueron encargados por los reyes católicos de traer la evangelización a América. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos misioneros de alguna forma tienen que hacer un sincretismo, es decir, ir sustituyendo los cultos que tenían las tribus aztecas en Imperio Azteca y las otras tribus de la zona de Mesoamérica, pues ir sustituyendo sus deidades por las deidades o los santos venerados por el cristianismo, ¿sí? Entonces, estos misioneros franciscanos van a traer la costumbre de las posadas. Las posadas lo que van a hacer es hacer
una dramatización, una actuación del recorrido que tuvieron que hacer María y José cuando tienen que moverse de Nazaret a Belén, porque en Belén se iba a realizar un censo encargado, o sea, se tenían que empadronar ahí porque el emperador César Augusto había ordenado que todo mundo acudiera al censo y se empadronara. Y la ciudad más cercana donde se iba a realizar ese censo era en Belén. Entonces, por eso llegan a Belén pidiendo posada y pues nadie los recibe porque todas las casas estaban llenas. O sea, todo el mundo tenía huéspedes que venían a empadronarse para el censo. También tenemos en las posadas, en estas posadas tenemos antecedentes. ¿Se acuerdan que les mencionaba de las Saturnalias del Imperio Romano, que eran 9 días antes del solsticio? Bueno, pues ahí también tenemos un poquito de influencia que nos llega desde el Imperio Romano. Las posadas igualmente se celebran 9 días antes de la Navidad y representan el recorrido que hizo José y María. Esto ya se los mencioné. Aquí tenemos unas imágenes de cómo se celebra en México el canto de la posada. Cuando es un grupo de gente, la mitad se queda adentro para hacer de los dueños de la posada y la mitad de los amigos se quedan fuera para cantar la petición de posada, donde llevan este pequeña plataforma donde viene la imagen de la Virgen María montada en un burrito que es tirado por San José y ella viene embarazada todavía y están buscando posada porque ya está muy próxima a dar a luz. Entonces, los de afuera representan a la Virgen María y a San José y los de adentro representan a los dueños de la casa que les van, en un principio les niegan la posada y al enterarse de que es la Virgen María, la que va a ser madre de Jesús, la que está pidiendo posada, allá finalmente les dejan entrar. Esto lo explico para las personas fuera de México que no saben bien de qué trata la posada. También la posada va a incluir el rompimiento de la piñata. Como ya dijimos, con la celebración de Huitzilopochtli, se hacían vasijas de alfarería en las tribus aztecas, en las tribus de Mesoamérica, en todas estas culturas mesoamericanas. Se acostumbraba en esta época del solsticio a hacer vasijas representando a diferentes dioses y sobre todo a Huitzilopochtli, que era, digamos, como su cumpleaños, ¿no? En esta fecha. También en Italia se acostumbraba a romper vasijas que simbolizaban al demonio, simbolizaban al mal y simbolizaban las tentaciones. En México le vamos a poner 7 picos o puntas que representan los 7 pecados capitales, ¿sí? Entonces, o sea, la rompemos vendados porque la venda significa eh, el poder de la fe, o sea, que ciegamente crees en algo y que ciegamente crees que vas a vencer al mal, por eso se usa la venda, y rompemos la piñata, que significa que estamos venciendo esa tentación, venciendo al mal, y a cambio obtenemos digamos, de Dios o de la divinidad, obtenemos el premio que es el contenido de la piñata, que son dulces, que son chocolates, en fin, son regalitos que caen de la piñata, que es nuestro premio por haber vencido la tentación del mal. ¿Vale? Tenemos una fiesta paralela por estas épocas que la celebra la comunidad judía, el pueblo judío, por estas fechas celebra también, curiosamente, también son 9 días, bueno, son 8 días en realidad de celebración, y esta celebración se llama Hanukkah. Les voy a leer concretamente. El pueblo judío también celebra en estas fechas la Hanukkah, que es la conmemoración de la reedificación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio Seleucida en el reinado de Antíoco IV de Epífanes. O sea, en pocas palabras, los judíos se liberaron del yugo del imperio griego, en ese momento de la cultura griega. Entonces van a liberar de ese yugo para poder continuar con sus tradiciones y van a reedificar el templo de Jerusalén que ya había sido destruido. Se va a reedificar por los macabeos, que los macabeos eran un grupo de rebeldes que se levantaron en contra de esta opresión del imperio griego. Se celebra también un milagro que consiste en que tenían suficiente aceite cuando estaba esta rebelión, una vez que tenían suficiente aceite para iluminar el altar del templo por un solo día. O sea, tenían unas lamparitas de aceite y tenían aceite para un día nada más.
y este aceite les rindió por 8 días, lo cual ellos consideraron como un milagro de Dios, el que la lámpara duraba encendida 8 días. Y entonces, a raíz de eso, tienen este candelabro que vemos aquí, que va a tener 8 velitas más la del centro, 8 brazos, más el del centro que sirve para iluminar los otros, y se va prendiendo una velita, una candelita, como le llaman en lengua ladina, una candelica cada día hasta completar los 8 días de la celebración del Hanukkah. Eh, y tenemos estos como trompitos, como pirinolas, que se llaman dreidels, que se hace un juego cada cena del Hanukkah, cada noche del Hanukkah, después de prender la velita, se hace un juego y se hace una especie como de apuestas con dulces y todo eso para que el que gana el jueguito se pone a girar y el que gana, digamos, la apuesta, pues se lleva los dulces que hay sobre la mesa, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos una foto que me quise agregar, que son los soldados judíos alemanes en 1916 celebrando el Hanukkah en Polonia. Estaban en plena guerra mundial y llegó la época de Navidad y de Hanukkah. Entonces, ellos que estaban peleando por Alemania, como soldados judíos, pero alemanes, estaban peleando, defendiendo a Alemania. Ahí en Polonia decidieron hacer una pausa para celebrar el Hanukkah. Entonces, con esto termino mi no muy breve explicación de la historia de la Navidad. Nos faltó todavía hablar de los reyes, a ver si me permiten hacer otra capsulita nada más para hablar sobre la visita de los Reyes Magos de Oriente, estos personajes tan interesantes que pocas veces nos explican quiénes eran realmente los magos de Oriente, los Reyes Magos de Oriente, y de dónde venían y a qué venían. ¿Sí? ¿Del oriente de qué? Pues bueno, va a ser el oriente de la ciudad de Belén y que hay al oriente, pues el imperio persa. Entonces, eso ya se los comentaré en otra charla. Por lo pronto, solo me queda desearles felices fiestas, muy felices fiestas, que las pasen muy contentos con su familia, que haya mucha bonanza, mucha salud, sobre todo, que haya un reencuentro con los familiares que hace tiempo que no vemos y que todo esté en paz y armonía con ustedes, que tengan unas muy bonitas fiestas de fin de año. Pues nos vemos ya el próximo año, me despido de ustedes y bueno, pues seguimos en contacto por este medio. Cuídense mucho, hasta luego.